Les damos las gracias por estar hoy día aquí en el Centro Cultural de San Antonio para la presentación del libro ¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos? Antes que todo, agradecer a nombre de la ilustre Municipalidad de San Antonio y de la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes de San Antonio por estar aquí, por su presencia. También agradecer, por supuesto, a la Fundación Puerto Ideas, que nos ha permitido tener una extensión de sus actividades en Valparaíso para traer hoy día al autor de este libro acá. Agradecemos, por supuesto, la presencia de Carolina Spencer, que está aquí con nosotros, de Puerto Ideas, para que les pido un aplauso. El autor Darío Rojas es doctor en Filología Hispánica de la Universidad de Valladolid, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile, máster en Lexicografía Hispánica por la Asociación de Academias de la Lengua Española y magíster en Lingüística de la Universidad de Chile. Sus principales áreas de interés son la historia española, historiografía lingüística, sociología del lenguaje y la planificación lingüística, con énfasis en la situación chilena y la interacción de estas áreas mencionadas. Desde el año 2014 es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, formando parte de la Comisión de Lexicografía. Le invitamos aquí al escenario a presentar su propio libro al señor Darío Rojas. Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por venir y por interesarse en este tema que a veces puede parecer un poco árido, pero les aseguro que es bien entretenido de trabajar. Bueno, acá en realidad el libro es la excusa que nos reúne hoy y quiero empezar contando un poco la historia de cómo surgió este libro. Tengo que reconocer que en realidad no fue una idea mía, sino que de la directora de la editorial UCBA, que se llama Isabel Buceta. Y creo que es interesante hablar sobre el origen de este libro porque permite entender cuál es el propósito que tiene, cuál es el proyecto mayor en el que se inserta este librito. Isabel Buceta hace mucho tiempo quería tener en su catálogo un libro sobre la historia de la lengua española, ¿ya? Porque lo encontraba que era un tema que podía despertar la curiosidad dentro del medio cultural chileno. Y además, en general, el tema del lenguaje siempre aparece en las conversaciones cotidianas, en los medios de comunicación. Ya, de hecho, yo, bueno, en los últimos años he estado siguiendo bastante las secciones de cartas al director de diversos medios periodísticos chilenos. Y no sé si todos los días, pero por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana me encuentro con que alguna de las cartas al director habla sobre el tema del lenguaje. Y ahí uno se puede encontrar normalmente con una serie de tópicos, ¿ya? De creencias y muchas veces también mitos, ¿ya? Prejuicios. Y en el fondo yo le dije a Isabel, bueno, ¿por qué no aprovechamos este interés tuyo de tener un libro sobre el español de Chile en tu catálogo y lo relacionamos con este tema de cómo hablamos los chilenos? En el fondo esa pregunta de cómo hablamos los chilenos siempre aparece en las conversaciones acerca de la cultura chilena. Y más aún, esa pregunta de cómo hablamos los chilenos normalmente suscita automáticamente una respuesta, ¿ya? Que es la de que hablamos muy mal, ¿ya? Y ese es digamos, el sentido común del chileno medio en cuanto al tema de la lengua española entre nosotros. ¿Cómo hablamos los chilenos? Hablamos muy mal, y eso lo van a poder encontrar reflejado en todas partes, ¿ya? También por curiosidad me he estado metiendo en el tema de los memes de internet, ¿ya? Y ahí también uno se encuentra habitualmente con este tipo de ideas, de que los chilenos son, no sé, pues existe la caricatura de que, no sé, el argentino es narigón, ¿cierto? Y por otro lado, el chileno cuando se lo caricaturiza es un tipo que habla mal, ¿eh? Es un tipo que habla mal, entre otras características. Entonces le dije a Isabel, bueno, aprovechemos de juntar ambas cosas, tratemos de hablar de la historia, pero de la historia de la lengua española en nuestro país, pero para que nos sirva para entender el cómo hablamos los chilenos, o sea, por qué los chilenos hablamos como hablamos, la historia con su poder explicativo en el fondo. Y como propósito último, yo con este libro lo que pretendo es entregar elementos de juicio para que las personas se hagan una opinión fundamentada al respecto, ¿ya? Porque esto que les digo yo de la respuesta automática que surge de que hablamos mal, normalmente es eso, una respuesta que no se piensa mucho, sino que algo que se aprende en la escuela o se aprende a través de los medios de comunicación,
pero que no se basa en una reflexión crítica, que es una cuestión que debería formar parte de nuestras costumbres cívicas, por decirlo así. Yo leí en alguna entrevista tuya que había una diferencia entre ese mito de que los chilenos hablamos mal también, pero otra cosa es decir que los chilenos hablamos distinto. Sí. Diferente. Claro, en el fondo, esa pregunta, esa idea de que los chilenos hablamos mal, yo lo que pretendo con este libro es dinamitarla hasta cierto punto. ¿Ya? Yo no creo que los chilenos hablemos mal, en principio porque eso es una generalización, ¿ya? Y las generalizaciones normalmente falsean la realidad. El punto es que se nos dice, los chilenos hablamos mal y, por ejemplo, los españoles hablan bien, o los colombianos o los peruanos hablan bien. ¿Ya? Y en realidad, en todas partes, en Chile, en Perú, en España, en Colombia, donde sea, hay personas que hablan bien y personas que hablan mal. ¿Ya? Entonces ahí el problema es que se confunde el hablar una forma dialectal, porque todos hablamos una forma dialectal independiente de donde seamos, se confunde el hablar una forma dialectal con el hablar bien o el hablar mal. Entonces eso equivaldría en el fondo a que hay algunos dialectos mejores que otros. ¿Ya? Y eso es lo que yo digo, simplemente no es cierto. ¿Ya? Y en el fondo los lingüistas, los científicos que estudian el lenguaje han comprobado eso, que todos los dialectos tienen la misma capacidad expresiva en potencia. Claro, luego en cada dialecto uno puede encontrar distintos resultados finales debido a cómo se da la educación en cada país. Pero en principio el objetivo era derrumbar esta idea, esta generalización de que los chilenos hablamos mal. En realidad nosotros hablamos distinto, como decías tú, y eso no implica necesariamente que hablemos mal. El problema de hablar bien y hablar mal tiene que ver con otras cosas. Perfecto. No sé si que siga o... Sí, no, por favor, continúa. Bueno, entonces el librito estaba destinado a ese propósito, a contribuir. Yo en realidad no tengo la intención digamos, de sumar a las personas a mi opinión. ¿Ya? Yo quiero más bien que las personas lean esto y se hagan una opinión a partir de los elementos de juicio que yo entrego, que es la información histórica. Ustedes perfectamente pueden estar en desacuerdo y decir, no, si los chilenos hablamos mal, pero creo que al leer este libro van a poder tener un mejor fundamento para sostener la opinión. ¿Bien? Entonces, la información que yo doy en este libro es de tipo histórico, tiene que ver con cómo se dio la formación de la lengua española desde sus orígenes y específicamente cómo se dio ese proceso de trasplante desde España hasta América. ¿Ya? La lengua española surgió en España y se trasladó hasta América a partir de este proceso de expansión colonial que se inicia a fines del siglo XV, ¿no? Entonces, hay un primer capítulo importante que se ocupa del tema de los orígenes últimos de la lengua española. ¿Ya? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el punto de partida de nuestra lengua? Y esto tiene que ver fundamentalmente con el latín. De hecho, es curioso porque nosotros hoy día hablamos latín, ¿ya? Y uno tiene la idea de que el latín es esta lengua que manejan solamente los sabios, ¿ah? O que se hablaba en la iglesia. Sí. Claro, es cierto que se hablaba en la iglesia hasta hace algunas décadas. ¿Ya? Pero nosotros hoy día hablamos un latín que por supuesto ha sido transformado por muchos siglos de evolución. Las lenguas siempre cambian, las lenguas nunca se mantienen fijas. Entonces nosotros de hecho hablamos un latín que era el latín de una provincia específica del Imperio Romano, que era lo que hoy se conoce como España. Y en ese sentido nuestra lengua está emparentada con muchas otras. Podríamos decir que es una lengua hermana de lenguas como el francés, el italiano, el portugués. Y a lo mejor ustedes si han escuchado a gente hablando portugués, gente de Brasil, a lo mejor les parece más o menos familiar porque es un idioma bastante cercano en cuanto a las palabras, hasta cierto punto en la pronunciación, con nuestra lengua, ¿ya? Y de hecho son lenguas hermanas. Bueno, y luego el parentesco lingüístico de la lengua española a veces presenta facetas insospechadas. Por ejemplo, nosotros probablemente no pensemos de buena primeras que el ruso es una lengua que también está emparentada con el español, ¿ya? O que el hindi, una de las lenguas que se habla en la India, por allá muy lejos, también es pariente de la lengua española, ¿ya? Entonces, ahí hay primero una información que creo que permite satisfacer una curiosidad, que es la de dónde proviene en última instancia la lengua española. Y este capítulo creo que también tiene otra importancia, que es la de mostrar, por ejemplo, que nuestra lengua siempre ha estado formándose sobre la base del contacto con otras culturas y el contacto con otras lenguas y el tomar elementos de estas otras culturas y de estas otras lenguas. Eso creo que es importante porque entre nosotros muchas veces se puede oír
que es malo que en la lengua española existan extranjerismos, ¿ya? Por ejemplo, hoy día, si ustedes le consultan a la Academia de la Lengua, les van a decir que el usar palabras de origen inglés, hablando en español, es algo malo. Claro. Es una actitud que se conoce como purismo, ¿ya? Y supone la idea de que las lenguas que tienen calidad son aquellas que no tienen elementos extranjeros, ¿ya? Durante mucho tiempo también se batalló contra la invasión, entre comillas, de palabras del francés, ya durante el siglo XVIII, siglo XIX. No sé si han leído, por ejemplo, ustedes novelas de Alberto Blesgana, ¿ya? Que creo que se lee en la escuela, y por ejemplo en Martín Rivas, bueno, si también vieron la teleserie que dieron hace muchos años de Martín Rivas, podrán acordarse de esto, que había un personaje que era un joven de la alta sociedad, ¿ya? No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era el hijo del que adoptaba. Agustín. Ya, Agustín. Este joven Agustín era un joven de clase alta, y una de las maneras en que se notaba que era un joven de clase alta era en que intercalaba palabras en francés o frases en francés, porque era un tipo viajado que había estado en París, ¿cierto? Y eso es síntoma de que en cierto momento la lengua francesa fue una lengua que estuvo de moda, ¿ya? Y que por lo tanto prestaba muchas palabras al español, tal como hoy día sucede con el inglés, ¿cierto? Hoy día la lengua global, la que tiene prestigio internacional, es el inglés. Entonces en ámbitos como la tecnología, la economía y muchos otros, normalmente nos encontramos con préstamos de esta lengua, ¿ya? Entonces el inglés hoy día y antes del francés han sido como los enemigos de la lengua española desde esta imagen que esta imagen que nos venden los puristas, ¿ya? Yo creo que el purismo está muy mal enfocado, ¿ya? El purismo está en el fondo equivocado, creo yo. Porque las lenguas siempre, y todas las lenguas, yo le aseguro que todas las lenguas durante toda la historia de la humanidad han surgido a partir de mezclas, ¿ya? No hay lenguas puras, ¿ya? La pureza del lenguaje es un ideal que además creo que es vano. Después le voy a explicar por qué. En la historia de la lengua española, por ejemplo, aquí como muestro en el libro, uno se da cuenta de que desde un comienzo, bueno, cuando todavía nuestra lengua era latín, tomó palabras, por ejemplo, de todos los antiguos pueblos que habitaban Europa, en los territorios donde fueron llegando los romanos, ¿ya? Por ejemplo, los romanos tomaron palabras de los celtas, ¿ya? Hay una palabra que nosotros hoy día usamos comúnmente, que es caballo, ¿cierto? ¿Ya? La palabra caballo es una palabra que los romanos tomaron de los celtas, ¿ya? O la misma palabra, por ejemplo, cerveza, ¿ya? Que tanto placer nos da mucho, ¿eh? La palabra cerveza es una palabra que tiene origen, en última instancia, celta también, ¿ya? Piensen, por ejemplo, acuérdense de Asterix y Obelix, y ahí está como toda la historia de este contacto que tuvieron los romanos con los celtas, y ahí también había contacto de lengua, y los romanos tomaron palabras de ellos, y también los celtas tomaron palabras de los romanos, por supuesto, ¿ya? Luego, más tarde, los romanos se encontraron con los pueblos germánicos, con los bárbaros, como ellos los llamaban, y también tomaron muchas palabras de las lenguas que hablaban los germanos. Por ejemplo, la palabra guerra, que se usa no solamente en español, sino que en todas las lenguas derivadas del latín, también la tomaron en préstamo de los romanos. Mucho más tarde, por ahí por el siglo VIII, a España llegaron los musulmanes, que hablaban fundamentalmente árabe, ¿eh? Durante mucho tiempo España, de hecho, fue una tierra musulmana, ¿eh? Se hablaba árabe desde el sur hasta el extremo norte prácticamente. Y así entraron en la lengua castellana también muchísimas palabras de origen árabe, ¿ya? Palabras tan comunes como aceite, azúcar, algodón, alacrán, muchas palabras de las matemáticas. Por ejemplo, todas esas palabras como álgebra, algoritmo, guarismo, son palabras de origen árabe. Y así, uno podría estar prácticamente durante toda la historia de la lengua española mostrando cómo normalmente esta lengua ha estado tomando préstamos de distintos pueblos, y eso no ha causado una debacle lingüística, ¿ya? La lengua española no se ha contaminado, no se ha enfermado, no ha empeorado por el hecho de estar tomando palabras de otras lenguas. De hecho, piensen que una lengua global como el inglés, una lengua que hoy día podría decirse que es una lengua triunfante dentro del contexto global, se particulariza especialmente por tener esa capacidad de absorber préstamos de todas las culturas con que han entrado en contacto los hablantes de inglés. Entonces, primero creo que ese capítulo tiene cosas interesantes como esa, que nos permite darnos cuenta de que actitudes como la del purismo lingüístico van completamente en contra de cómo realmente es la situación lingüística de toda la historia de la humanidad.
Y además creo que el purismo es malo porque en el fondo hay una línea muy delgada que lleva del purismo lingüístico a la xenofobia, ¿ya? Porque normalmente ustedes se podrán dar cuenta de que cuando se habla del el tema de los préstamos, de los extranjerismos léxicos, empieza a usarse un vocabulario como medio bélico, ¿ya? Como de la invasión de las palabras, hay que defenderse de las palabras de origen inglés, lo cual crea una mentalidad un poco xenofóbica, creo yo, ¿ya? Entonces, dentro de, por ejemplo, si nosotros queremos que la juventud se desarrolle dentro de un marco de pensamiento intercultural, de tolerancia hacia el otro, el purismo lingüístico va completamente en contra de eso. ¿Bien? A propósito de ese mismo tema, ¿cómo podemos ver ese fenómeno que entendemos, finalmente podríamos decir que una lengua se puede, al contrario de lo que dicen los puristas que tú mencionas, digamos, contaminar con estas mezclas, sino que enriquecerse? Al contrario, ¿verdad? Es lo que le puede ocurrir a una lengua, en este caso a la española. ¿Cómo vemos ese fenómeno, por ejemplo, con los pueblos originarios chilenos también? Aquí, en nuestro propio territorio, ¿cómo vemos esa mezcla? ¿Cómo ocurre y cómo la analizas tú? Sí, mira, en realidad el contacto... Yo quiero ampliar el concepto de lo indígena acá, ¿ya? Porque cuando los romanos, partiendo de este primer capítulo, cuando los romanos llegan a la península ibérica, a lo que hoy es España y Portugal, se encuentran con un montón de pueblos indígenas de la península, ¿ya? Que hablaban muchas lenguas distintas. Ellos no llegan a un terreno, a un peladero, digamos, sino que llegan a un mosaico cultural y lingüístico bastante rico. Y claro, la implantación del latín, que tomó varios siglos, termina haciendo desaparecer a todas esas lenguas indígenas de España y de Portugal. Hay algunas que sobreviven, como por ejemplo el vasco, la lengua de los vascos, que también la conocen como euskera, una lengua que hasta hoy sobrevive, pero es una excepción. La mayor parte de esas lenguas indígenas, como las lenguas de los celtas que vivían en la península, las lenguas de los íberos y las lenguas de otros pueblos, desaparecieron con la llegada de los romanos, ¿ya? Entonces ahí ocurre un proceso de implantación de una lengua de un pueblo conquistador, ¿ya? Pero que trae también que antes de desaparecer, todas estas lenguas indígenas dejen sus marcas, dejen sus huellas en la lengua de los conquistadores, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los vascos, nosotros usamos cotidianamente palabras que son de origen vasco. Por ejemplo, la palabra izquierdo, ¿ya? Una palabra como pizarra, la palabra becerro, ¿ya? Y así les podría nombrar muchas otras más, ¿ya? Pero uno se puede encontrar con estas huellas de las lenguas que desaparecieron en el caso del latín. Y algo muy similar se da en el caso de la llegada de los españoles a América, ¿ya? Es interesante, en el segundo capítulo del libro me dedico a ver el tema de la llegada de los españoles acá a América y las consecuencias lingüísticas que eso tuvo. Y es muy interesante ver los paralelos entre la situación de Roma, el Imperio Romano expandiéndose por Europa, y luego, muchos siglos más tarde, España expandiéndose por América. Acá también ocurrió un proceso de sustitución de lenguas. Llegaron los españoles hablando lengua española, pero acá en América, por supuesto, que se hablaban cientos de lenguas distintas, varias de las cuales sobreviven hasta hoy en día, pero también muchas otras desaparecieron, ¿ya? Y tanto las que desaparecieron como las que hoy día sobreviven también han dejado huellas en las distintas formas de hablar español que hay en América. En unos lugares más que en otros. Por ejemplo, nosotros en todas partes podemos encontrar, en todas partes de América me refiero, podemos encontrar palabras de origen indígena, ¿ya? Y de hecho hay algunas palabras de origen indígena que ya son internacionales, no se restringen a un solo país, ¿ya? Piensen en palabras como, por ejemplo, chocolate, tomate, chicle, que son todas palabras que se originan en una lengua de origen mexicano, que es el náhuatl, ¿ya? Que es una lengua en la que hablaban los aztecas, ¿ya? Claro, y esa fue una lengua, digamos, bastante extendida en Centroamérica, en el momento en que llegaron los españoles, y que hasta la actualidad todavía sobrevive. Todavía se habla náhuatl en algunas partes de México, ¿ya? Y también, por ejemplo, palabras como canoa. El primer indigenismo, el primer préstamo de una lengua indígena que se conoce en la lengua española es la palabra canoa, ¿ya? Que era una palabra que usaban los indígenas del Caribe, que se llamaban los taínos. Y de hecho, piensen que esa palabra canoa fue recogida en un diccionario de español en el mismo año 1492. O sea, fue como llegaron a América los españoles y al tiro tomaron esta palabra canoa y la metieron en su diccionario de lengua española.
Y acá en Chile lo mismo. En Chile, bueno, tenemos palabras como canoa, chocolate, como canoa que es de origen taíno, chocolate que es de origen mexicano, pero también, por supuesto, tenemos muchas palabras de la lengua indígena que hoy día es la que tiene mayor vitalidad en nuestro país, que es el mapudungún. ¿Ya? El mapudungún, por supuesto que tuvo una historia de contacto con la lengua española durante la época colonial, que se vio marcada por la relación de conflicto, ¿ya? La relación de conflicto bélico, que fue la tónica general durante esa época, ¿ya? Que es una situación bastante distinta a la de lugares como Paraguay. Si uno piensa, no sé si conocen a gente de Paraguay, yo sé que aquí no hay nadie de Paraguay, ¿no? ¿Ya? Que si alguno de ustedes viaja a Paraguay, se da cuenta de que allá la lengua indígena local, que es el guaraní, se conoce bastante, se habla mucho, gran parte de la población conoce, si no la habla, por lo menos entiende el guaraní, y cuando la gente habla español, habla con muchas palabras de guaraní, y hay como variedades híbridas, ¿ya? Hay como una especie de mestizaje que se da muy fuertemente en lo lingüístico también. Sí. Y eso se dio básicamente porque hubo no sé si integración, pero sí una mezcla desde que llegaron los españoles. ¿Ya? Hubo un mestizaje muy intenso desde un comienzo y se dio no solamente en lo étnico, sino también en lo cultural. ¿Ya? En cambio, en Chile, por supuesto que la situación no fue propicia para que la gente fuera bilingüe. ¿Ya? Esta situación de guerra implicó más bien una separación más o menos general, y además cuando un mapuche en la época colonial llegaba a los lugares donde habían hablantes de español, tenía que abandonar simplemente su lengua. ¿Ya? Y esa dinámica de desprestigio de las lenguas indígenas en nuestro país es lo que explica que no tengamos tanta influencia de esta lengua como el mapudungún en nuestra forma de hablar. ¿Ya? Se da, por supuesto, un vocabulario. Hay palabras de origen mapuche como guata, como pololo y muchas otras más, pero si uno hace una especie de estudio cuantitativo, el porcentaje es relativamente menor. No es tanto como parece. Y por otro lado, no tenemos nosotros prácticamente influencias del mapudungún en nuestra forma de pronunciar, ¿ya? Excepto probablemente en algunos fenómenos como el de el pronunciar tren en lugar de tren. Hay algunos lingüistas que dicen que puede ser de origen indígena, pero asimismo hay otros que no están completamente convencidos, porque ese fenómeno de pronunciar así tren también se da, por ejemplo, en partes de España, entonces difícilmente podría explicarse meramente como una influencia del mapudungún, ¿ya? Pero si uno va, por ejemplo, a partes de Centroamérica o al mismo Paraguay, se da cuenta de que la pronunciación está muy indigenizada, y eso es huella de un contacto mucho más íntimo que el que se pudo dar acá en nuestro país. Entonces, lo que quiero llegar es que ese tipo de poca influencia que tienen estas lenguas no tiene que ver con que estas lenguas sean de mala calidad ni nada por el estilo, sino que tiene que ver básicamente con cómo se dieron las relaciones entre las comunidades. Tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones culturales, y también tiene que ver con cómo la misma corona española, a través de la legislación, fue promoviendo o no el uso de lenguas indígenas, ¿ya? En cierto momento de la historia colonial, la corona española promulgó leyes que específicamente decían: hay que prohibirle a los indígenas hablar sus lenguas, ¿ya? Y eso iba asociado en gran medida también a la evangelización, que es, digamos, un problema. Yo creo que la Iglesia siempre va a tener esa piedra en su espalda, ¿ya? La de haber sido uno de los causantes en gran medida, uno de los causantes de la pérdida de muchas lenguas indígenas americanas. Pero a pesar de ese proceso de pérdida, estas lenguas todavía sobreviven en parte, y han dejado huella en nuestra forma de hablar. Exacto. Podemos ver que en este análisis que vas haciendo, a mí me queda la idea que es muy importante de cómo nosotros podemos, a través de nuestra lengua, también ir reconociendo nuestra historia. Exacto. Van absolutamente de la mano. ¿Cómo tú haces esta relación? ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de un plano social en esta construcción del lenguaje y de un plano privado quizás también en lo personal? Como uno también, como cada individuo puede ir formando o aportando en esta formación de la propia lengua. Mira, todos los cambios en la lengua parten del individuo. Siempre el que crea es el individuo. Pero la lengua es fundamentalmente un hecho social, en la medida en que es una herramienta para construir lo que ocurre entre los sujetos, ¿ya? Una herramienta de interacción social. Si cada uno fuera por su propio carril como individuo, en el fondo no llegaríamos a entendernos. Siempre hay una tendencia a encontrar un punto intermedio. Entonces, claro, el cambio
la evolución de las lenguas siempre parte del individuo, pero pasa por el filtro de que esa innovación individual llegue a ser compartida por otro sujeto. Y hay, por ejemplo, una manera en que una innovación del individuo puede llegar a transformarse en un fenómeno general de la lengua, es la moda, que está asociada al prestigio. Y es muy importante considerar que ahí el prestigio es fundamentalmente de carácter social. No tiene que ver con que una pronunciación sea más efectiva que la otra, o que con la pronunciación sea más bonita o más correcta, sino que tiene que ver con quién la usa. Normalmente las formas que terminan triunfando son las de los grupos socialmente prestigiosos. Ahí hay un punto que a mí también me pareció muy interesante, cómo finalmente se va construyendo realidad a través de la lengua, a través del lenguaje, ¿verdad? Y cómo ves hoy día tú, o a quiénes puedes identificar quizás en un primer análisis o en una primera vista como los grupos sociales que hoy día quizás están instalando a través del lenguaje discursos o realidad. Como idea, parto ya hablando, por ejemplo, de los políticos hoy en día, o los medios de comunicación. Sí. Mira, en realidad yo pienso que hay un grupo que en realidad no solamente hoy, sino que desde hace mucho tiempo va a la cabeza del cambio no solamente en la lengua española, sino que en todas las lenguas del mundo, que son los jóvenes, ¿ya? Los jóvenes normalmente, para construir una identidad de grupo, adoptan formas que se sienten como contrarias a lo socialmente aceptado. De alguna manera se crean contraculturas, ¿ya? Y hay una cuestión que a mí me interesa mucho, que es cómo a través del lenguaje se construyen relaciones sociales. Una parte de construir el mundo a través del lenguaje pasa por construir relaciones sociales a través del lenguaje. Y yo creo que el fenómeno del voceo es muy revelador al respecto. El voceo consiste, tiene dos componentes. Por un lado, usar el pronombre vos en lugar de tú, o sea, como forma de tratamiento singular, ¿cierto? Claro. Y en lugar de decir tú, digo vos, ¿ya? Y además, en los verbos también hay unas terminaciones que concuerdan con el vos, ¿cierto? Vos tení en lugar de tú tienes, ¿cierto? Claro. Ya. Entonces, el voceo es un fenómeno que en realidad no tiene que ver con una deformación de las formas tuteantes, ¿ya? No es que tení sea una deformación de tienes, eso yo lo muestro acá en el libro. En realidad el tení se remonta a otra línea de evolución que se remonta al latín y por la media tiene otro carril, por decirlo así, ¿ya? Es decir, que la forma tení o la forma cantai son deformaciones de tienes y de cantas. Es como decir en el fondo que, no sé, pues el perro es una deformación del gato. Tiene tanto sentido como eso, ¿ya? Es un mito nomás. Pero el voceo se dio durante toda nuestra historia colonial. Es un fenómeno que llegó con los conquistadores españoles. Habían algunos que voceaban y usaban las formas del tipo tenéis o tení, ¿ya? Y así han llegado hasta nosotros. Pero pasó que fueron formas que quedaron dentro del ámbito periférico socialmente. Fueron formas que nunca entraron dentro del nivel culto formal. Quedaron relegadas a los estratos populares, a los ámbitos rurales, ¿ya? Y digamos la clase urbana y sobre todo la élite urbana siempre prefirió el tú y la forma correspondiente de los verbos. Entonces ahí ocurría una asimetría en cuanto al prestigio social que tenían estas formas. Y eso fue la tónica durante toda la colonia, durante el siglo XIX. Y recién creo que en el siglo XX, y de hecho en las últimas décadas del siglo XX, los lingüistas han comprobado que ocurrió una especie de expansión del voceo, una expansión, una especie de generalización de formas del tipo tú tení, etc. De tal manera que ya incluso se dejaron de sentir como populares y se empezaron simplemente a considerar hasta normales en ciertas situaciones. Y ustedes podrán ver eso, por ejemplo, en la televisión. Si ustedes ven teleseries de los años 80 o antes, era muy raro que apareciera una conjugación del tipo claro. Tení en la televisión, pero hoy día es absolutamente normal. Y eso no tiene que ver con que la televisión esté degenerándose, nada por el estilo, sino que tiene que ver con que en general ha habido una adquisición de mayor prestigio por parte de todas estas formas que antes estaban muy estigmatizadas. Y yo creo que los jóvenes en gran medida contribuyeron a ello, en la medida en que dentro de los grupos juveniles se da una ruptura de la jerarquía. Hay
creo que hay una tendencia al trato más igualitario, ¿ya? De tal manera que el voceo se empezó a transformar en una marca consciente de querer construir una relación igualitaria con el individuo y de confianza. Entonces, a través de esa especie de transformación en la manera de concebir la relación entre las personas, ahí uno puede ver un cambio también en el lenguaje. ¿Te fijas? Interesante, sí. Muy Bueno, interesante. y lo otro que también es bien evidente es el caso del léxico. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de los políticos tiene que ver fundamentalmente con el léxico y cómo dentro del lenguaje político muchas veces se abusa de... Bueno, esto no tiene que ver con una tendencia general de cambio lingüístico, sino que más bien con una cuestión concreta, particular, que es la del uso eufemístico del lenguaje en el grupo de los políticos. ¿Ya? Muchas veces el no decir las cosas como son. ¿Ah? Ahora no se me ocurren ejemplos bien transparentes, pero en el fondo, dentro de nuestra clase política, y creo que no solamente dentro de nuestra clase política chilena, sino en general en la clase política, hay una tendencia a edulcorar las cosas a través del lenguaje. ¿Ah? A suavizar. A suavizar. ¿Ya? Ahora no se me ocurre ningún ejemplo, como les digo, pero fíjense en cómo ciertos conceptos que tienen que ver con la corrupción, lo mismo de la colusión, aparecen disfrazados a través de palabras mucho más suaves. Por ejemplo, hablar de delitos en términos de equivocaciones, ¿ah? Claro. En términos de errores simplemente. Ese es un uso... Error involuntario. Claro, errores involuntarios. Son usos irresponsables de la potencialidad de comunicación del lenguaje. ¿Fijas? ¿Ya? Entonces, ahí los políticos están simplemente siendo un poco éticos en su construcción de realidad a través del lenguaje, están siendo un poco honestos. Quizá con esta pregunta a lo mejor nos vamos a desviar un poco, pero me interesaría ver tu visión respecto a esto. Hace un tiempo atrás vino a conversar acá un poeta huilliche, Jaime Huenún, y él planteaba que el lenguaje no es exclusivo de la especie humana. ¿Ya? Y voy a leer un pequeño párrafo que le escribía al respecto. Él decía que la comunidad huilliche, la gente del sur, a la que filialmente pertenezco, dice él, todavía conserva, a pesar de un siglo y medio de golpes, genocidios y persecuciones, ciertas costumbres distintivas, ciertas creencias y rituales presentes en su cotidianidad, rasgo que se manifiesta en la regular remembranza e invocación de los antepasados y el diálogo físico y espiritual con los diversos ámbitos naturales. Por lo mismo, dice, la escritura no puede ni quiere desatender tales dimensiones, en las cuales el sugún, la palabra, es decir, la lengua, no es una facultad privativa de la especie humana, sino que de todos los elementos que conforman el universo. Considerando los protocolos y saberes del Kimun, del conocimiento huilliche, este pueblo originario mantiene fragmentariamente la certeza de que el lenguaje circula, ilumina, comunica y conecta a todos los seres del mundo, visible e invisible, creando asimismo puentes para el tráfico de significados desde la realidad material a la espiritual y viceversa. ¿Cómo ves tú esta visión también del lenguaje como algo más allá de la palabra? Claro, esa, por ejemplo, es una visión que es distinta a la que a nosotros se nos enseña habitualmente en la escuela, o la que los que estudiamos lingüística o lengua se nos enseña en la universidad, ¿ya? Porque en el fondo a veces nos olvidamos de que, a pesar de que uno pueda decir, como yo, por ejemplo, como especialista en lingüística, uno puede decir, yo lo que estoy diciendo es una verdad respaldada por la ciencia, pero en el fondo a veces uno olvida que eso que uno considera ciencia igual es una cosmovisión, es una concepción anclada en una cultura específica, ¿ya? Claro, y por lo tanto las cosmovisiones pueden variar de cultura en cultura. Eso corresponde a una cosmovisión mapuche y cómo el tema de la lengua se inserta dentro de esa cosmovisión. Tiene que ver en general con cómo el mapuche se relaciona con su entorno, cómo se relaciona con el mundo, donde no ve unos límites en el sentido de que acá estoy yo y luego está todo el resto del mundo. Hay una continuidad, ¿cierto? ¿Ya? Claro, y yo me acuerdo en algún momento haber trabajado con gente, pero no eran huilliche, eran pehuenches, entonces se puede ver que es una composición que va más allá del grupo de los huilches. Parece que es general de los mapuches, de hecho. Y ellos me decían, en realidad, por ejemplo,
nosotros no podemos perder la lengua justamente por la razón que explicaba acá Jaime Bueno. ¿Te fijas? Exactamente la misma razón. Decían, y por eso es importante la lengua para nosotros. No es importante simplemente por un tema de educación, sino que es porque es parte de nosotros. Y es parte de lo que nos conecta a todos. Y que nos conecta a todos con el mundo. ¿Ya? Y estas cosmovisiones también nos pueden iluminar a nosotros, como entre comillas occidentales, como chilenos no indígenas, nos puede iluminar respecto de nuestra relación con el lenguaje, independientemente de que estemos de acuerdo o no desde el punto de vista como de la ciencia. Ahora, claro, desde el punto de vista de la lingüística actual, esa es una cosmovisión que se diría que está errada, pero yo no me atrevería nunca a simplemente descartar una cosmovisión de una cultura simplemente porque es distinta a la que es predominante entre nosotros. Te quería preguntar también, a propósito de los jóvenes que estaba mencionando recién, hay un tema que hoy día yo lo comentaba hace un tiempo también con algunos colegas dramaturgos, a propósito de la escritura y del lenguaje, del mundo de la literatura y de la poesía también, que hoy día está incorporando mucho el lenguaje de la tecnología, lo que está ocurriendo con este devenir de información, donde ya el lenguaje y todo se empieza a ser más sintético. Empiezan a aparecer abreviaciones de palabras, empiezan a aparecer estos emoticones que son una síntesis perfecta a veces de hasta ideas completas. Y comentábamos con estos amigos dramaturgos, decíamos que quizás, tal vez tratando de ser un poquito profeta, mirando un poco al futuro, ¿cómo va o cómo ves tú que puede evolucionar el lenguaje con estas nuevas formas de comunicarse? Quizás también estas son unas maneras en las que a futuro, así como mencionaba recién, de este voceo que ya se está instalando como algo mucho más aceptado, quizás estas nuevas maneras de comunicarse que tienen mucho más que ver con la tecnología y con la inmediatez, también van a ser en un futuro algo que se instale mayormente en la sociedad. Hay mucha gente que yo conozco a la que le asusta este tema de las nuevas formas de comunicarse que aparecen en los medios digitales, ¿no? Uh-huh. Hay gente que siente que estas nuevas formas van a corromper la lengua española o algo por el estilo, que estas abreviaturas que se usan en los mensajes de texto o en el WhatsApp o lo que sea, van a terminar destrozando nuestra forma de hablar. O las pruebas, los mismos chicos las ocupan, los profes se las corrigen. Entonces se espantan, ¿ya? Pero yo creo que ese es un temor infundado. Primero porque este tipo de recursos comunicativos tiene un nicho específico, ¿ya? Que es el de la lengua escrita, pero la lengua escrita donde predomina un estilo coloquial y en donde en el fondo se está manifestando un estilo propio de la lengua oral, ¿ya? Por ejemplo, piensa en el caso de los emoticonos, ¿ya? Nosotros cuando estamos interactuando oralmente, cara a cara, no nos comunicamos solamente a través de la palabra, digamos, del sonido, sino que hacemos un lenguaje gestos, corporal. Hacemos gestos con nuestra cara, con nuestras manos, poniendo el cuerpo en una posición determinada, ¿ya? Entonces toda esa información complementaria al sonido se pierde en la interacción mediada por computadora. Entonces los emoticonos surgen un poco para recuperar eso. Entonces, en el fondo es como que está trasladándose la lengua oral, la comunicación oral, al terreno escrito, ¿ya? Y yo creo que no hay una especie de vuelta. No es que lo escrito después termine también influenciando lo oral, excepto en, no sé, pues, cosas muy específicas. Claro, yo escucho a veces a cabros muy jóvenes de repente decir, no sé, pues, TKM, así porque claro, en internet ahora se puso de moda poner TKM como una forma de despedida, te quiero mucho, entonces hay gente que pero un poco como juego. Pero aparte de esos ejemplos muy concretos, no es que nuestra lengua constantemente esté cambiando por la adopción de estas cosas que son propias de la lengua escrita de los medios de comunicación digitales. Entonces yo creo que es un temor infundado. Y además que es curioso porque ese tema de las abreviaturas no es para nada nuevo, ¿ya? Durante toda la Edad Media el papel no era abundante, digamos, ¿eh? De hecho, cuando se disponía de papel, porque normalmente se escribía en pergaminos, en cuero, en lo que fuera. Entonces, como había poco papel, había poco pergamino y había poca tinta, si ustedes van a examinar manuscritos de la Edad Media, están llenos de abreviaturas. Y de hecho escribían sin espacio, estaban todas letras pegadas y con abreviaturas. Entonces, claro, en el fondo, a lo mejor la gente de la época también tuvo un temor similar, pues dijo, estos escritores de pergaminos que están echando a perder el lenguaje, lo van a corromper.
Y no. Eso son recursos que son convenciones de la escritura, que se dan en un contexto determinado, pero que no terminan afectando en realidad de manera importante el núcleo central del lenguaje, que es la comunicación oral. Bueno, no sé si quieres terminar alguna otra idea del libro antes de pasar a las preguntas también. Sí, bueno, alcancé a hablar del segundo capítulo del libro, que se enfoca en cómo acá en América llega la lengua española y entra en contacto con los indígenas. Pero hay otro elemento también muy importante en la formación de la lengua española acá en América, que fue el contacto entre los distintos conquistadores que venían de distintas regiones. Y había una gran mayoría de estos conquistadores que eran de origen andaluz, ¿ya? Venían del sur de España, de Andalucía, o bien de las Islas Canarias, ¿ya? Que es una zona que en cuanto al lenguaje es muy parecida a Andalucía. Entonces, esta mayoría de andaluces que llegó acá hizo que las primeras formas de hablar que se gestaron acá en América tuvieran un sabor muy andaluz, ¿ya? Y cosas que nosotros usamos hoy día habitualmente, no solamente en Chile, sino que en gran parte de América, son de origen andaluz, ¿ya? Por ejemplo, esto de, entre comillas, comerse la S final, es de origen andaluz, ¿ya? O también hay palabras que utilizamos todos los días y que son de origen andaluz. Por ejemplo, la palabra sopaipilla, ¿ya? La palabra sopaipa, de la cual sopaipilla es un diminutivo, es una palabra de origen andaluz. A lo mejor nadie sospechaba eso, ¿ya? Pero sobre todo sopaipa es real, ¿no? Porque mucha gente piensa que una sopaipa es como lo más informal. No, pues claro, a partir de sopaipilla como que se hizo la derivación al revés, y como que se dedujo sopaipa, pero en realidad originalmente había un sopaipa que es el que trajeron la palabra que trajeron los andaluces acá a América, ¿ya? Pero sobre todo la pronunciación, muchas cosas de nuestra pronunciación son de origen andaluz. El aspirar la S, en general el debilitar las consonantes, el comerse la D, cosas como decir farda o venil, también son cosas de origen andaluz, ¿ya? ¿Se ha fijado, por ejemplo, que a ciertos personajes de Andalucía los llaman por ejemplo, Rafael Niño? Ya, ese fenómeno de la es exactamente lo mismo que se ve acá, pero que acá, claro, acá en Chile está muy estigmatizado socialmente, y en Andalucía no tanto, pero el origen está allá, ¿ya? Entonces, en el fondo, eso es importante para darse cuenta de que todas estas características de nuestra forma de hablar estaban desde el comienzo de la formación de nuestra forma de comunicarnos acá en América. Se ocurrió esa formación de un, digamos, lenguaje americano a partir de esa mayoría andaluza, que además tuvo la influencia de los indígenas, y eso es lo que marca nuestra personalidad. Y luego en cada uno de los países de Hispanoamérica ocurrieron, por supuesto, procesos históricos específicos que marcan la personalidad de cada uno de esos lugares. Y luego, lo último que quiero así como decir respecto del libro es que en el tercer gran capítulo que está acá, me dedico al tema del español de Chile. Bueno, y me dedico en principio a mostrar que, claro, todos estos fenómenos que hoy día consideramos característicos del dialecto chileno se daban desde la época colonial. Lo muestro porque aparecen en cartas escritas por personas en esa época. Pero también me meto a ver el tema de cómo los miembros de la élite gobernante y de la élite intelectual y política del siglo XIX en Chile, o sea, los que llevaron a cabo el proceso de independencia y los que llevaron a cabo el proceso de formación de la nación, promovieron una cierta idea acerca de la lengua, que es la que en gran medida explica que hoy día pensemos nosotros que hablamos muy mal, ¿ya? Y ahí hay personajes que son clave, como por ejemplo Andrés Bello, ¿ya? A lo mejor todos conocen a Andrés Bello por el billete de 20.000 pesos, ¿ya? Pero Andrés Bello fue un sujeto importante por diversas cosas que hizo. Por ejemplo, por haber escrito el Código Civil de la República de Chile, por haber fundado la Universidad de Chile, por haber escrito una gramática de la lengua castellana que fue muy importante en su momento y que todavía hoy día se toma como un modelo de descripción gramatical, ¿ya? Pero Andrés Bello veía el tema de la lengua española en relación con un proyecto político mayor, que era el proyecto en el fondo bolivariano, ¿ya? El proyecto de la unidad americana, ¿ya? Del vínculo entre las naciones. Y por lo tanto, para él era necesario que la lengua española se mantuviera unida y homogénea dentro del continente nuestro. Claro, y para asegurar una homogeneidad, para asegurar una unidad, hay que escoger necesariamente un punto de referencia, ¿ya? Y ese punto de referencia, para Bello, era la lengua que se usaba en Castilla,
el dialecto de Castellano. la ex metrópoli. Y es paradójico porque en un contexto independentista, de alguna manera se mantuvo una dinámica cultural colonial, de prestigio mayor de lo castellano por sobre lo propiamente americano. Ojo, porque eso lo hizo Andrés Bello acá en Chile, pero en otros lugares predominaron otras ideas. Por ejemplo, en Argentina predominó un pensamiento más bien romántico, que no adoptaba lo castellano como el modelo, sino que adoptaba lo propio como seña de identidad nacional. Y acá en Chile también tuvimos románticos que pensaban acerca de la lengua como Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, pero no tuvieron nunca tanto peso como Andrés Bello. ¿Ya? Entonces Andrés Bello, con esa visión un poco conservadora en lo lingüístico, difundió toda esta idea de que había que mantener la lengua unida porque se nos podía fragmentar la lengua en dialectos distintos que después no se iban a entender entre sí. Entonces al final el proyecto bolivariano no se iba a poder cumplir simplemente por incomunicación. ¿Ya? Yo le aseguro que ya en ese momento no era factible que la lengua se fragmentara, entonces era un temor infundado. Pero en el fondo, al tomar como único referente válido del lenguaje la norma castellana, de inmediato se empezó a mirar con malos ojos todo lo que fuera dialectal. El dialecto chileno se empezó a considerar como algo malo, algo defectuoso, en la medida en que era sentido como una amenaza para la unidad del idioma y por lo tanto para el proyecto político mayor en que estaba inserto el problema de la lengua. Entonces, de hecho, uno lo ve en general en todo el siglo XIX, en los que escribían gramáticas, en los que escribían diccionarios. Hay un autor que se llama Zorobabel Rodríguez, que escribió el primer diccionario de chilenismos, que es de 1875. ¿Ya? Y en el prólogo de ese diccionario, Zorobabel parte diciendo en el prólogo: la incorrección con que en Chile se habla y escribe la lengua española es un mal tan generalmente reconocido como justamente deplorado. Que es exactamente lo que escuchamos decir hoy día. Claro, y lo que yo digo es que en el fondo, en ese momento, no es que se hablara la lengua española mal en Chile, tal como no se habla mal hoy día, sino que era distinta al ideal que ellos esperaban que se difundiera dentro de la sociedad. Entonces, esa actitud negativa hacia lo dialectal se explica dentro de un contexto específico, político, histórico, pero hoy día a esta altura ya deberíamos pensar si es que realmente eso es lo que queremos. Yo creo que con esto pretendo contribuir a que nos cuestionemos, a que movamos el piso, por decirlo así, y empecemos a pensar de nuevo acerca del problema de la lengua en Chile y que el problema del hablar bien y hablar mal, que yo creo que es muy importante, sea discutido de nuevo, ¿ya? Y que sea puesto sobre la mesa con claridad de juicio. Yo creo que hasta ahora el problema de qué es hablar bien y qué es hablar mal, más bien en prejuicios que en juicios críticos. Ese es el problema. Muchas gracias por tu exposición. Y ahora queríamos abrir la palabra a ustedes que están ahí en el público para que pudiesen hacer las preguntas que quieren. Yo me voy a parar con el micrófono para que puedan preguntar. Gracias, hola, buenas tardes. Mi nombre es Robinson. Estaba hablando sobre la presencia de lenguas extranjeras o intranjeras, como decía también un gran personaje de televisión. Pero ¿qué pasa con el COA? Con esta deformación que tiene que ver, o que tiene justamente acá nuestra propia nación, que incluso se acosta un diccionario, y muchas veces se habla principalmente en los penales. Y la otra pregunta también era, según la investigación que se ha hecho, que tiene que ver con los galicismos. ¿Qué es mejor, mantener la palabra pura, por ejemplo, champán, o chilenizarla a champaña? Mira, primero respecto del tema del COA, el COA es podríamos considerarlo un dialecto social, ¿ya? Es una forma de hablar específica que se debe, según dicen algunos, a una necesidad profesional. Hasta cierto punto el COA es una jerga técnica profesional. Igual como, no sé, los médicos tienen su jerga técnica, tienen terminología propia de ellos, los delincuentes tienen su lenguaje que les sirve para comunicarse respecto de sus necesidades, que es el COA. Y que además, como la comunidad delictual se basa en gran medida en la necesidad de mantener un secreto, ¿ya? Presenta cosas radicalmente distintas al lenguaje, entre comillas, normal. ¿Te fijas? Claro. Entonces es una especie de lenguaje secreto hasta cierto punto. Un lenguaje que sirve para mantener un secreto dentro de una comunidad y además es un marcador de identidad muy fuerte dentro del mundo delictual.
¿ya? Tú para ser aceptado dentro del mundo delictual necesariamente tienes que manejar estos códigos, ¿ya? Si no, no eres un real miembro del grupo, ¿ya? Y el COA, desde hace mucho tiempo, ha estado entregando palabras, expresiones al lenguaje, digamos, del mundo no delictual, ¿cierto? Y principalmente a través de los jóvenes. Los jóvenes normalmente dentro de este proceso de constitución de una identidad, por oposición a los grupos adultos, van buscando distintos referentes donde encontrar recursos expresivos, creativos, nuevos, y el COA suele ser uno de esos, porque normalmente son cosas muy creativas. Ahora, a mucha gente yo entiendo que le espanta un poco el COA, pero tiene que ver fundamentalmente con la percepción negativa de la delincuencia, más bien, ¿ya? Que es una cuestión completamente razonable. Pero en el fondo, yo no me atrevería a decir que el COA es una deformación, ¿ya? Porque si fuera por eso también tendríamos que decir que el lenguaje rural es una deformación o que el lenguaje de los niños es una deformación. En el fondo, yo lo que diría es que es un código comunicativo específico que responde a necesidades específicas y que pertenece a un grupo, y nosotros tenemos quizás un problema con el grupo y con las cosas que hacen, pero en cuanto al lenguaje, no hay nada, digamos, viciado en el lenguaje mismo que ellos utilizan, ¿ya? Y de hecho, bueno, hay palabras que nosotros usamos hoy día cotidianamente y que son probablemente de origen COA, ¿ya? Palabras como mina, bacán, que son todas en realidad provenientes de Argentina, y de Argentina las tomó el COA chileno y después las generalizaron a el lenguaje general, ¿ya? Y lo segundo, el tema de los galicismos, ¿no? ¿Ya? Bueno, en realidad, como yo decía, yo no soy en principio enemigo del uso de palabras extranjeras, ¿ya? Porque normalmente las palabras extranjeras que se utilizan comúnmente están ahí por una necesidad, ¿ya? Porque no hay una palabra en español para expresar ese mismo concepto, o porque simplemente la expresan mejor, ¿ya? Y luego, claro, desde el punto de vista de las normas de la lengua española, lo que siempre se recomienda es, en el fondo, pronunciarla castellanizada, ¿ya? Por ejemplo, en un caso como champán, lo que te recomendaría la Academia Española, lo que te diría la Academia Chilena es pronúncialo champaña, que es la forma castellanizada más habitual. Pero en el fondo hay que destacar que cada uno tiene la libertad de usar la forma que prefiera, ¿ya? No es que el que diga así como a la francesa champán esté equivocado. Tampoco el que dice champaña está equivocado. Son opciones distintas y es bueno aprender a tolerar las opciones distintas en el fondo, ¿eh? Eso, digamos, en mi opinión. A lo mejor alguien de la academia te diría algo distinto. Muchas gracias. ¿Por acá? Muchas gracias, Sergio Velasco, de Pensar Chile. Agradecer la presencia tuya en San Antonio y por la valentía de plantear este tema tan árido, difícil, complejo. Segundo, felicitar a Puerto Idea por esa magnífica actividad que desarrolló este fin de semana en Valparaíso en materia cultural. Yo quisiera entrar un poquito más al área chica respecto a la forma por qué los chilenos hablamos como hablamos. La primera pregunta que quisiera plantear, inocentemente porque no he leído tu libro, es ese caso, los chilenos hemos ido reduciendo nuestro idioma en un bagaje tan rico de expresiones y palabras que tenemos, y las reducimos a menos de 500 palabras que usamos habitualmente. Segundo, ¿acaso no será ese mismo fenómeno que nos permite ahorrarnos tiempo en hablar y decir por muchos adjetivos, terminar la palabra en on, o si no, cachai, que nos limita la posibilidad de desarrollar nuestra mente para exponer nuestras ideas? Tercero, ¿será posible, y creo yo, que nosotros, como usted bien dijo al principio, que escribió este libro porque leía cartas en los diarios al director, será ese fenómeno que escribimos mal porque leemos poco y no somos capaces de desarrollar las ideas para poder hablar como debiéramos hablar? Y señalar que no cabe la menor duda que cada vez nuestro idioma se va degenerando. Y quisiera consultarle cuál es la diferencia entre la lengua castellana y la lengua española
y cuál es la que deberíamos usar nosotros los chilenos. Muchas gracias. Bien. A ver, primero el tema de si hemos ido empobreciendo el idioma. Yo creo que no. ¿Ya? Yo creo que no, porque uno cuando piensa en este tema de la pobreza léxica, normalmente se menciona que los chilenos usamos 500 palabras, 400 palabras, pero en realidad el problema es que esa afirmación no se basa en ningún estudio real. Uno para decir, por ejemplo, cuántas palabras usa un chileno medio, uno no puede basarse simplemente en una impresión o en tirar un número así al azar. ¿Ya? Eso hay colegas míos que se dedican a estudiar este tema de la frecuencia de uso de las palabras en el individuo, en los grupos, y en realidad para el caso chileno no tenemos datos. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo en que siempre es bueno tener vocabulario para expresar con todos los matices necesarios las ideas que uno quiere comunicar, pero hasta ahora creo que no tenemos el dato realmente de cuántas palabras usamos los chilenos, cuántas palabras usa un chileno y medio. Y cuando se habla de riqueza, normalmente se desconoce el gran acervo léxico que tenemos los chilenos, por ejemplo, en el ámbito de la lengua coloquial. ¿Ya? Cuando uno habla de riqueza, oye hablar del tema de la riqueza, la pobreza léxica, se piensa en el vocabulario culto, formal y todo eso, pero se desconoce esta otra faceta que también muestra mucha riqueza, creatividad, que es por ejemplo, elemento fraseológico que corresponde a todas estas locuciones, frases que usamos cotidianamente cuando nos comunicamos entre amigos. De hecho, ahora, en una semana más o un poquito más probablemente, va a salir un diccionario, ¿ya? Un diccionario de frases chilenas, ¿ya? Que contiene nada más que una muestra de alrededor de 700 frases que se usan acá en Chile y que normalmente se basan en imágenes muy ingeniosas, como del tipo, cuando uno dice que a alguien se le echó la yegua, ¿ya? O cosas por el estilo. ¿Ya? Y eso es nada más que una muestra de un conjunto de más o menos 10.000 palabras de 1.000 frases que nosotros tenemos recogidas. Hay un diccionario de uso del español de Chile que publicó hace ya bastantes años un colega de acá de Valparaíso, de la Universidad de Playa Ancha, que se llama Félix Morales Petorino. ¿Ya? Y don Félix Morales Petorino tiene un diccionario que tiene por lo menos unas 50.000 palabras, ¿ya? Que son de usos chilenos. Entonces, yo creo que depende de dónde lo veamos, depende de dónde veamos el problema, uno tendría que concluir si usamos pocas o más palabras. Yo creo que hasta ahora el problema todavía está por zanjarse. El otro tema que quiero comentar es lo que usted decía respecto de si leemos poco y si eso es un motivo de que tengamos un manejo poco hábil del lenguaje. Claro, y es cierto que una de las mejores maneras, por ejemplo, de ampliar el vocabulario, una de las mejores maneras de manejar las convenciones ortográficas corresponde al leer, ¿ya? Claro, pero en el fondo el leer es una práctica compleja que implica muchas cosas, donde lo central es el proceso mental de aprehender ideas, desmenuzarlas y abordarlas críticamente. Yo creo que efectivamente, si los chilenos leyéramos más y si hubieran políticas públicas que fomentaran con mucha mayor fuerza la lectura, probablemente tendríamos un hábito de la comunicación cotidiana mucho más desarrollado. Y eso nos permitiría, de hecho, funcionar mejor dentro de una sociedad civil, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que dice, yo escucho hablar a los argentinos y los argentinos como que se expresan mejor que nosotros. Pero eso no tiene nada que ver con que el dialecto argentino sea mejor que el nuestro, ¿ya? Sino que pasa que en Argentina, desde comienzos del siglo XX, hubo un desarrollo de la cultura de la palabra mucho más fuerte que la nuestra, en el sentido de que se estimulaba a las personas a participar, a tomar la palabra, a opinar, a decir las cosas, a intervenir en el espacio público, ¿ya? Entonces, el tema de leer más va aparejado, va de la mano con esto, y eso evidentemente puede tener consecuencias en el sentido de mejorar nuestras prácticas comunicativas, pero no tiene que ver necesariamente con minucias como usar algunas palabras más o escribir más bonito, sino que en general comunicarse de manera más eficiente y más asertiva, ¿ya? Eso es lo que creo que tenemos que desarrollar en el futuro. Y lo último, el tema de si es lengua castellana o lengua española,
en realidad son dos formas distintas de referirse a lo mismo, ¿ya? Son sinónimos. Ahora, depende de a quién se le pregunte, porque hay algunos lingüistas que usan el nombre castellano para referirse específicamente a este dialecto que se formó originalmente hace muchos siglos en la región de Castilla, en España, a partir del latín, y lengua española sería lo que hoy hablamos ya como lengua internacional, ¿ya? Pero acá en nuestro país, durante mucho tiempo, castellano y español fueron sinónimos. De hecho, hasta hace pocas décadas, los profesores de lenguaje eran profesores de castellano, ¿no? ¿Ya? Y ahí no se referían a que fueran profesores del dialecto que se hablaba hace mucho tiempo en Castilla, sino que el castellano era la lengua que se hablaba acá en nuestro país, ¿ya? Entonces son equivalentes hasta cierto punto, ¿ya? No, gracias por los comentarios, muy interesantes. Otra pregunta por acá. Hola, buenas. Andrea Ábalos. Me gustaría hacer como un delineamiento de nuestra habla chilena específica. O sea, ¿me puedes decir tú cuáles son los elementos caracterizadores de nuestra manera de hablar como chilenos? Porque nosotros nos distinguimos, bueno, ahora tenemos muchos inmigrantes, están los peruanos, los colombianos, y tú, como decías tú, como que ellos hablan mejor, tienen mejor pronunciación o fonación, pero nosotros también tenemos elementos que son nuestros, propios, chilenos. Sí. ¿Podrías darnos así como algún listado o algún delineado de aquello? Claro, hay cosas de la pronunciación en primer lugar, ¿ya? Por ejemplo, se siente como, y estoy pensando en la percepción que tendría un extranjero respecto de nuestra forma de hablar, ¿ya? Cosas que serían muy llamativas para un extranjero. Porque hay cosas que nosotros compartimos con muchos otros países. Por ejemplo, esto de comerse la S se da en prácticamente toda Hispanoamérica. Pero hay cosas que son más específicas de nosotros, como por ejemplo esto de pronunciar tren, en lugar de tren. Es una cuestión que normalmente nos caracteriza como chilenos frente al ojo de los extranjeros. También el tema de la entonación y las melodías que hacemos al hablar es algo muy peculiar de nosotros, ¿ya? Y de hecho a veces los extranjeros como que se pierden con nuestros juegos melódicos porque no saben si estamos haciendo una pregunta o una afirmación, ¿eh? Ahí básicamente el que es chileno siempre entiende, pero el de afuera queda un poco descolocado. Entonces hay cosas de pronunciación. También hay cuestiones de gramática, como por ejemplo la forma específica que tienen los verbos cuando se vocea, ¿ya? Ahora por ejemplo, yo hasta hace poco creía que el decir tení, el cantai, eran específicas de Chile y que no se daban en ninguna otra parte. Pero una amiga hace poco andaba en El Salvador y resulta que hay partes de El Salvador donde se vocea igual que la forma en que nosotros lo hacemos, ¿ya? No escucho, perdón. El erí. El erí. Bueno, el erí en realidad es una forma híbrida que a partir de eres se le añade una especie de terminación voceante que sería eris. Claro, y eso es algo más reciente que probablemente corresponda a la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Pero en el fondo yo creo que las formas específicas del voceo en gran medida son nuestras, ¿ya? Y luego hay una serie de partículas, de palabras que también marcan nuestra identidad. Por ejemplo, iba a decir de hecho al tiro, ¿eh? Y justamente al tiro se reconoce a un chileno cuando anda afuera porque dice al tiro. ¿Eh? Y es una cosa que nos sale espontáneamente, ¿ya? Por ejemplo, acá también en Chile usamos al toque, pero al toque también lo dicen los peruanos, ¿ya? Pero al tiro es una cosa que solamente usamos los chilenos. O también esta partícula que ponemos normalmente al final de los enunciados, que es el po, ¿ya? Y de hecho es hasta chistoso porque cuando uno anda afuera saben que unos chilenos dicen sí, po, y le empiezan a agarrar para el deseo imitándolo a uno con el po. Es como una de las cosas más características de los chilenos para los extranjeros, ¿ya? Y así un montón de palabras, ¿ya? Podríamos decir en términos generales chilenismos, que también son muy propios de nosotros. Por ejemplo, la palabra fome, con el significado de aburrido, es una cosa que según yo sé no se usa en ninguna otra parte. Pero hay muchas más que a nosotros nos parecen que fueran chilenismos, pero en realidad se usan en otras partes. En realidad son muy raros los casos de chilenismo en sentido estricto. Hay muchas cosas que nosotros podríamos pensar que son muy propias de nosotros, como el hueón, pero no. También se usan en Perú, en partes de Argentina. La palabra marraqueta, que uno podría decir, oye, qué cosa más chilena, no, pero también se usa en partes de Argentina, hacia el interior, ¿eh? Entonces, hay de todo. Hay cuestiones de pronunciación, de gramática, de vocabulario,
pero quiero poner énfasis en que en realidad son muchas más las cosas que compartimos con el resto del mundo hispanohablante, sobre todo con el Cono Sur, que las cosas que realmente nos marcan como chilenos. Ahora, la conjunción de todo esto, de la pronunciación, más unas melodías, más el uso de ciertas palabras, es finalmente lo que nos da una identidad clara como chilenos en el hablar. Acá y luego vamos allá. Hola, soy Juan Ley. Y quería hablar, o sea, tenía como la idea de que el lenguaje siempre ha sido como el factor que más influye en la globalización y en la homogeneización de la población en sí. ¿En la qué, perdón? Globalización. Ah, sí, sí. Sí, y en la homogeneización de la población en sí. Entonces, mi duda es como si deberíamos resentirnos de eso o deberíamos dejarnos llevar por así. Y también analizando la máxima que el lenguaje moldea el pensamiento, ¿qué tan válida es y qué tanto debemos regirnos por ella también como para guiarnos culturalmente? Y también una pequeña, Sí. siguiendo esa misma máxima, como dije, ¿a qué se debe que el chileno en sí, al referirse y al manifestarse así libremente y informalmente, ocupe tanto la grosería y como la abreviación del lenguaje en sí, como el factor psicológico que influye en esa manifestación del lenguaje típica de nosotros? Bien. El tema de la globalización, yo creo que no es algo malo, ¿ya? Hoy día la globalización, al contrario de lo que pudiera pensarse, no tiene únicamente como efecto la homogeneización, sino que al mismo tiempo crea los espacios para que lo que antes estaba muy restringido a un contexto local también pueda darse a conocer en otros lugares sin que necesariamente surjan nuevas hegemonías, por decirlo así, ¿ya? Nuevas homogeneizaciones, ¿ya? La globalización hasta cierto punto está también marcada por el ideal romántico de la diversidad, ¿ya? Y de hecho la diversidad hoy día es una idea que predomina en los discursos oficiales, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, en las academias de la lengua española, hoy día el lema que se tiene es unidad en la diversidad. Y ahí están conjugadas ambas cosas. La globalidad, que está dada por la unidad, y la diversidad, que tiene que ver con también respetar lo propio de cada uno. Y en el fondo hay cosas que nos unen y también cosas que nos particularizan. Y no son cosas contradictorias, ¿te fijas? Entonces yo en el tema del lenguaje no sería un enemigo de la globalización ni nada por el estilo, ¿ya? A menos que la globalización funcione como una especie de imposición de una homogeneidad. En el caso de que la globalización se entienda como la imposición de una homogeneidad sin respetar las libertades individuales de expresión, ahí sí queda un problema. El tema del lenguaje y pensamiento, en realidad, ese es un tema muy debatido entre los lingüistas. ¿Hasta qué punto el lenguaje realmente moldea el pensamiento y hasta qué punto constriñe el pensamiento? Y en realidad la opinión mayoritaria es que no hay un constreñimiento real, ¿ya? No es que el lenguaje nos impida pensar acerca de ciertas cosas, ¿ya? Siempre se mencionaban ejemplos del tipo, por ejemplo, los esquimales tienen no sé cuántas palabras para distinguir distintos tipos de nieve, que el hablante de inglés o de español que no tiene esas palabras simplemente no es capaz de distinguir. Entonces eso sería para algunos una prueba de que el lenguaje moldea simplemente la forma de ver el mundo, ¿ya? Pero en realidad hay que pensar que el que habla español o el que habla inglés no es que no sea capaz de percibir diferencias entre distintos tipos de nieve, sino lo que sucede es simplemente que en su cultura no ha existido la necesidad histórica de distinguirlo a través del léxico, ¿ya? O, por ejemplo, estas supuestas diferencias en la percepción de los colores entre hombres y mujeres, ya yo creo que en el fondo no es que los hombres no seamos capaces de distinguir las gamas de colores que pueden distinguir las mujeres muy fácilmente, sino que en el fondo corresponde a hábitos culturales, ¿ya? Hábitos culturales que se basan en las potencialidades que ofrecen las lenguas, pero no hay lenguas que tengan menos capacidades que otras en el fondo. Entonces, en el inglés o en el español, si en cierto momento el tema de los distintos tipos de nieve o de hielo se transformara en algo importante, formaríamos palabras para distinguirlo, ¿te fijas? Entonces yo creo que el tema de la
el contrañimiento del pensamiento o del lenguaje sobre el pensamiento es una cuestión más bien relativa. Y el último, el tema de la grosería, no lo sé. ¿Ya? No sé, de hecho a mí me llama la atención que siempre se piense en que el chileno es especialmente grosero para comunicarse. ¿Ya? Porque para mí el grosero por excelencia al comunicarse es el español de Madrid. El madrileño es muy de hablar de culo y polla y me cago en la hostia y cosas por el estilo, ¿te fijas? Entonces, yo creo que también forma parte de esa actitud autoflagelante de siempre ver lo malo de lo propio y no ver que en realidad eso, al parecer, puede considerarse una tendencia general de los seres humanos. Yo siento que en el fondo los seres humanos tenemos una serie de pulsiones que nos hacen, en ciertas circunstancias, dar rienda suelta a los garabatos y cosas por el estilo. Pero no creo que sea algo específico de los chilenos. Claro, y si uno se pregunta por los factores psicológicos, bueno, habría que preguntarle a los psicólogos. Yo la verdad es que no puedo dar una respuesta certera acerca de ese problema. Muchas gracias. Vamos a, por tiempo, a hacer 2 preguntas más, ¿ya? Porque el invitado también tiene que volver a Santiago, así que vamos a dar la palabra a usted, o ya no, la pasamos entonces, acá. Hola, buenas. Felipe Catalán. Ya, ahora sí. Yo soy Felipe Catalán y quería preguntar, ¿por qué los chilenos solo nos conformamos con aprender nuestro idioma? ¿Por qué cree usted que los chilenos no se preocupan de aprender otros idiomas que ya sean extranjeros o nativos como el mapudungún u otros de otro indígena? ¿Y qué pros y qué contras podría tener ser un país bilingüe? Claro, el tema del manejo de otras lenguas habría que enmarcarlo en general en el conocimiento de otras culturas. Tiene que ver con que al parecer, mira, yo te estoy hablando puramente desde una impresión subjetiva, ¿ya? Yo no he estudiado este tema ni nada por el estilo, pero a mí me da la impresión de que en general el chileno peca como de poco curioso, ¿ya? Como de poca curiosidad intelectual, de conocer otras cosas. Bueno, también depende de qué tanta oportunidad tenga uno de conocer culturas distintas. Y eso de el no tener entusiasmo por conocer otras lenguas en gran medida se explica por eso. Ahora, por un lado, por supuesto que hay un contexto geográfico, político, que tampoco posibilita el manejo de otras lenguas. ¿Ya? Por ejemplo, acá nosotros estamos rodeados de países que terminan en español. Pero tal como tú dices, también podría pensarse en las lenguas indígenas. ¿Por qué el chileno no está interesado en aprender las lenguas indígenas? Bueno, pasa porque las lenguas indígenas acá en nuestro país están estigmatizadas socialmente, ¿ya? Hay generaciones de mapuche que hoy viven en Santiago, por ejemplo. Bueno, yo los que conozco son mapuches jóvenes, cuyos padres fueron los que llegaron a Santiago hace algunas décadas, ¿ya? Y los padres de estos mapuches hablaban mapudungún en los lugares de origen, ¿ya? Pero primero pasaron por un proceso de escolarización, ¿ya? En donde se les castigaba por el hecho de hablar en mapudungún. Y luego, cuando ya fueron adultos y llegaron a Santiago, pasaban por experiencias denigrantes cuando intentaban usar el mapudungún en un contexto urbano. Entonces, en el fondo también había una serie de circunstancias completamente externas a los propios mapuches que los obligaban a dejar de lado su lengua, ¿ya? Y eso porque en Chile somos muy racistas y clasistas y muchas otras cosas, ¿ya? Pero en el fondo es muy difícil que el chileno sienta un entusiasmo real por aprender lenguas indígenas locales si todavía existen esas actitudes racistas. En general, nuestra identidad cultural no se ha conformado a través de una conciencia del mestizaje cultural, ¿ya? Nosotros somos mestizos étnicamente y también culturalmente en buena parte, ¿ya? Y bueno, habría que hacer un proceso de reeducación, un proceso de toma de conciencia para empezar a valorar las lenguas indígenas locales, ¿ya? Piensa tú que llega a ser hasta ridículo el que acá en Chile se hable de Chile país bilingüe y hay proyectos de políticas públicas que están orientadas a que Chile sea un país bilingüe,
Pero ahí bilingüe no significa manejar cualquier otra lengua, significa manejar inglés. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, si queremos ser bilingües, no somos bilingües en castellano y mapudungún? ¿Ya? Se sabe que el bilingüismo, el manejo de otras lenguas, tiene beneficios cognitivos. Uno desarrolla mayor capacidad de aprendizaje, mayor capacidad de razonamiento, solamente por el hecho de manejar más lenguas. ¿Ya? Pero en ese caso, la otra lengua perfectamente podría ser el mapudungún y no necesariamente el inglés o el francés. Pero ¿qué pasa? Que el inglés es más prestigioso socialmente, tiene ventajas para la movilidad social, para el conseguir trabajo. En cambio, el mapudungún no. El mapudungún está asociado a la pobreza, a lo rural, a lo indígena, que es mal mirado en general todavía en Chile entre ciertos grupos. Entonces tiene que ver en fondo con esa dinámica cultural más general. Se me olvidó ya qué es lo segundo que me preguntaste, ¿me podrías repetir? Los pros y los contras de ser un país bilingüe. Los pros y los contras. Bueno, uno de los pros pasa por que, como te digo, se ha comprobado en estudios recientes que el bilingüismo tiene ventajas cognitivas, bueno, sobre todo los niños, no estoy pensando tanto en los adultos, pero los niños que crecen manejando 2 o más lenguas tienen una flexibilidad mental y una capacidad de razonamiento mucho mayor que aquellos que son monolingües. ¿Ya? Por otro lado, el bilingüismo creo que también fomentaría actitudes interculturales en nuestras sociedades, culturas de respeto a las diferencias del otro, y no de mera tolerancia, sino que de respeto y apreciación por el otro. Y contras, la verdad es que me cuesta verle contras a que se desarrolle un contexto de bilingüismo en Chile. Solamente le podría haber beneficio. O sea, uno podría pensar en contras como lo que costaría en términos económicos, en términos de tiempo, implementar un programa de bilingüismo en nuestro país. Pero a la larga los beneficios para nuestra sociedad serían tales que anularían todos esos contras que tendría. Y la última pregunta o comentario. Hola, mi nombre es Paola Malgues. Bueno, mi apellido es ascendiente de los mapuches, con todo orgullo. Y quisiera hacer, solamente son observaciones las que quisiera hacer. Apunté lo más relevante de tu presentación, que la encontré genial, te agradece mucho. El tema, difiero con el purismo, porque, bueno, históricamente tú eres muy conocedor de la historia. Habla del tema del creole, de las primeras comunidades que surgieron de distintas lenguas y que se vieron en la necesidad de comunicarse. Y estos inventaron unos códigos que entre ellos, entre distintas lenguas, pudieron llegar a acuerdos para poder lograr tener esta interacción. Sí. ¿Ya? Entonces ahí descartado totalmente desde el inicio el tema del purismo. ¿El tema de qué, perdón? No escuché. El purismo. Sí. Lo que tú mencionaste delante, el tema Sí. de esta corriente que había, o movimiento, ¿no? Sí. Lo que mencionaba aquí de Jaime Buenú, este tema de la cosmovisión, recordar que para la naturaleza todo es sagrado, para el pueblo, y lo que un joven consultaba por el otro extremo, que el lenguaje es una articulación de la palabra que tiene sentido y que tiene gramática. Entonces, eso es lo que nos diferencia de las otras especies. Como ellos nos comparaban con las aves, lo que decía ahí Jaime. Y finalmente hay algo que yo difiero, pero es una percepción netamente personal. El tema de esta forma que tienen a todo esto yo soy profesora de lenguaje. Este tema que tienen los emoticones, los niños que a través de los aparatos, y que incluso me acuso que también los utilizo, pero en muy reducida medida, de la recepción, porque tú a través de la pantalla tú observas una emoción, pero que es muy distinta sentirla cuando tú estás frente a esa persona, porque no sé si te valida o te entrega unas equivocadas a veces herramientas para ofender y descalificar, porque tú como no tienes la capacidad de ver la recepción que tiene la otra persona. Claro. Entonces, esas eran las 3 observaciones que quería hacer. La verdad es que no eran tantas preguntas, pero era como por lo que me quedé. Y te agradezco la presentación porque fue muy, muy interesante. No, gracias. Invité a algunos alumnos, pero no veo a ninguno. Así que
muy bienvenido al puerto de San Antonio. No, muchas gracias a ti. Oye, y respecto a lo último que dijiste, es súper importante eso, que, claro, uno de los riesgos que conlleva la comunicación a través de medios digitales no tiene que ver con que vaya a corromperse el lenguaje ni nada por el estilo, sino que con que muchas veces va sustituyendo las interacciones reales. O sea, como que se va... bueno, hay películas que plantean distopías de ese tipo, que en algún futuro puede que todos los seres humanos terminen interactuando completamente a través de medios digitales, completamente descorporalizados, cosa que sería fatal, porque no sería para nada lo mismo. Entonces, es cierto que hay que también preocuparse por cultivar las relaciones interpersonales directas, a pesar de que en los medios digitales pueden haber recursos que reparan la falta de esa copresencia, pero que nunca llegan al mismo grado de cercanía que se puede lograr en la presencia cara a cara. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por esta presentación. Gracias a ustedes. Y para terminar, queremos invitar acá al escenario a la directora del Centro Cultural, a Verónica Palomino, y a Carolina Spencer de Puerto Idea, para que también reciban su aplauso, porque gracias a ellas también podemos tener hoy día a Darío acá y hacer esta actividad. Y queríamos entregarle a nombre del Centro Cultural y de la Ilustre Municipalidad de San Antonio un pequeño presente que tenemos aquí al lado, en las mismas manos de la directora del Centro Cultural, Verónica, para que recuerden este día con mucho cariño y el agradecimiento también de todos ustedes.